invitado a Esther, que Esther es periodista, es especializada en análisis político y social, maternidades, feminismo y políticas agroalimentarias y consumo crítico. Tiene el libro de El negocio de la comida, de quién controla nuestra alimentación, y el último libro que tiene es el de Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Y nada, pues eso, benvinguda, y te voy a dejar la palabra a ti. Las chicas después te harán algunas preguntas, ya a las 10:30 cortamos seguro y Muy bien, pues muchas gracias, un placer estar hoy con todas vosotras, aunque sea a través de esta aula virtual, y muchas gracias a la invitación a los profes, las profes que han pensado en mí para acompañaros en esta reflexión acerca del lado oscuro del modelo agroalimentario y de aquello que comemos. Entonces, en mi exposición, que va a durar unos 45 minutos, una hora, vamos a ver, voy a analizar aquellos elementos que ponen de manifiesto que este modelo agroalimentario, a pesar de todo lo que nos digan acerca del mismo, que es tan bueno, bonito, pues que en realidad no funciona. Hay una serie de disfunciones claras que tienen un coste en las personas, en el medio ambiente, el territorio, en la salud incluso de los animales, como ahora apuntaba Alejandra. Y ante este modelo agroalimentario que tiene estas problemáticas, ver también qué alternativas se pueden plantear. Entonces, dicho esto, voy a empezar con todo este conjunto de reflexiones. Lo primero que me gustaría señalar es que cuando se habla del modelo agroalimentario, en general a nivel político, a nivel mediático, incluso a nivel social, desde un punto de vista de un discurso social hegemónico, siempre se plantean las virtudes de este modelo de agricultura y alimentación. Se nos dice que es un modelo agroalimentario pues industrial, intensivo, que permite producir una gran cantidad de comida, y esto pues hace accesible estos alimentos a las personas. Se habla también que este modelo de agricultura tecnológica facilita la vida al campesinado y que en definitiva todos tenemos acceso a alimentos, a diferencia pues de décadas anteriores donde se producían hambres a nivel periódico. Cuando miramos un poco detrás de estos enunciados y estas palabras tan grandilocuentes, y miramos en detalle algunos elementos de este modelo agroalimentario, vemos que estas cosas que nos dicen no son tan así, y que hay una serie de elementos vinculados al actual modelo de producción, consumo y también distribución de comida que en realidad no funcionan y que tienen un impacto negativo. A mí, de hecho, me gusta mirar a este modelo agroalimentario como un modelo agroalimentario que lo han hecho enfermar, que está casi en la unidad de cuidados intensivos, y no por voluntad propia, sino porque se ha llevado a cabo una serie de políticas que lo han conducido a esta situación. Entonces, me gustaría que analizáramos este modelo agroalimentario a partir de una serie de puntos que visualizan estas disfunciones, que ponen de manifiesto que este modelo agroalimentario pues no funciona y está enfermo. Y el primer elemento sobre el cual quería reflexionar es la cuestión del hambre, el hambre. Pero el hambre, en particular en un mundo de la abundancia de la comida, porque una cosa es que haya hambre en un país, a nivel mundial, porque no hay alimentos suficientes para todas las personas, pero la gran aberración hoy del hambre es que esta se da en un planeta donde casi podríamos afirmar a nivel provocativo, en un planeta donde sobra comida. Pero esta comida que sobra es comida que no va a alimentar a las personas. Y de aquí el gran problema que hoy en día tenemos con el hambre, que muestra esta hambre en un mundo de la abundancia de la comida, que hay algo de este sistema agroalimentario que no funciona. Porque un sistema agroalimentario lo que tiene que hacer es producir alimentos para que las personas puedan comer, y puedan comer de una manera saludable. Cuando vemos cifras que da la misma FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y dice que hoy en día 1 de cada 10 personas en el mundo pasa hambre, y cuando dice pasar hambre se refiere a que estas personas no tienen alimentos suficientes que ingerir, quiere decir que este modelo de producción de alimentos tiene un grave problema. Y como decía, estas cifras, ¿no?, de 700 millones de personas que pasan hambre en el mundo hoy en día, en un planeta que tiene 7.000 millones de personas,
pues es una de las grandes disfunciones del sistema y en particular se da, como antes decía, en un mundo donde sí que hay comida para todos. Esto no lo digo yo, lo dicen pues personalidades como Jan Ziegler. Él fue el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación entre los años 2000 y 2008, Jan Ziegler, por si os interesa buscarlo. Y él ya decía en ese momento que en el mundo se producían alimentos para 12.000 millones de personas según el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas, para 12.000 millones de personas. Somos 7.000 millones. Es lo que decía antes, hay comida de sobra. Pero ¿qué pasa con esta comida? Pues que esta comida no llega a las personas. ¿Y por qué no llega a las personas? Porque la comida se ha convertido en un negocio. Los alimentos, que deberían de ser un alimento esencial, gracias por apuntarlo aquí, que deberían de ser un alimento esencial para las personas, pues se han convertido en objeto de negocio. Entonces, o tú tienes dinero para poder comprar estos alimentos o no comes. Se ha mercantilizado la comida, se ha mercantilizado lo que es una necesidad esencial. Pero esto, por desgracia, no nos debería de sorprender en un sistema económico que básicamente mercantiliza necesidades humanas, porque mercantiliza los alimentos y hace negocio con nuestro derecho a la alimentación, pero también mercantiliza la vivienda y convierte en un negocio el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible. O es un sistema también, es este sistema económico capitalista que básicamente convierte en un negocio la sanidad y la educación. Por lo tanto, lo que pasa a la comida es lo mismo que le sucede a tantos otros ámbitos de nuestra vida cotidiana, de lo que deberían ser políticas públicas, que se acaban convirtiendo en un gran negocio y esto tiene un impacto directo en la vida de las personas y en particular, claro, cuando se mercantiliza la comida tiene un impacto directo en las personas porque si tú no comes, te mueres o sufres desnutrición, ¿no? Por lo tanto, este es un grave problema el que existe hoy en día y creo que es muy importante colocarlo en la agenda político-social y también en la agenda de los movimientos sociales alternativos, porque en las últimas décadas hemos visto muchas protestas para reivindicar el acceso a una vivienda digna, para reivindicar una sanidad pública y de calidad, y más lo vemos hoy en día en este contexto de pandemia sanitaria, pero la comida a veces parece que como que es algo que está al margen de los intereses mercantiles, cuando en cambio está en el epicentro del negocio. Y me gustaría, por ejemplo, hacer una reflexión. Cuando en este contexto de pandemia sanitaria que estamos viviendo, ahora hace un año, pues se dio ese confinamiento total que todas sufrimos, me acuerdo que había un cierto discurso social dominante que como que valoraba el papel de la sanidad pública, de los hospitales, de quienes estaban trabajando allá, ¿no? Incluso se decía, las criaturas no van a la escuela, el papel tan importante de la escuela. Y cuando hablábamos de los alimentos, se hablaba del papel fundamental de los supermercados. Era como los supermercados que son los que permiten que tengamos acceso a la comida, los supermercados seguirán funcionando, los supermercados nos seguirán pues facilitando el acceso a los alimentos. Cuando, y después lo iré analizando en el transcurso de esta intervención, cuando los supermercados lo que hacen es convertir los alimentos en un negocio. Lo que tendríamos que valorar no es el papel del supermercado, sino el papel del que produce la comida, que son los campesinos. Los campesinos son los que permiten que podamos comer, los que cuidan la tierra, los que producen los alimentos. Los supermercados permiten que estos lleguen a nuestra disposición, pero convierten el acceso a los alimentos también en un negocio, porque el campesinado recibe una mínima parte, una pequeña parte del dinero que nosotros pagamos por esa comida que compramos del súper. Y el súper es el que se lleva todo el negocio y el campesino es el que sale perdiendo, obteniendo una cantidad muy baja. Pero lo señalo aquí para poner de manifiesto como a menudo, cuando hablamos de la comida, pues nos quedamos a lo mejor en un análisis más superficial cuando en realidad la comida se ha convertido en un negocio. Y cuando algunos de aquellos que ganan mucho dinero con la comercialización de esta comida, como son los supermercados, a veces, como pasó hace un año, se convierten como en los héroes de la película, cuando más que héroes son villanos, y los héroes son los campesinados que intentan sobrevivir a pesar del poco dinero que les pagan los supermercados por aquello que ellos sirven a la gran distribución.
¿no? Esto como reflexión vinculado a esta cuestión del hambre en el mundo. Los supermercados también son responsables, ¿no? de esta situación de dificultad de acceder a los alimentos. Y os pongo un ejemplo vinculado al hambre, en este caso particular aquí en España, y los supermercados. Cuando estalló la crisis del año 2008, ahora parece que haga mucho de ello, pero bueno, los que tenemos una cierta edad, pues parece que fuese ayer. Pues cuando estalló la crisis del 2008, unos años después, ¿no? Vimos todo el movimiento de los indignados en el 2011, etcétera, etcétera, y empezamos a ver y a normalizar también como cada vez más gente buscaba comida en los contenedores que hay en la calle. Y mucha gente iba, y aún a día de hoy continúa a ir a buscar comida en los contenedores que hay enfrente de los supermercados. Pues muchas veces estos supermercados prefieren no tirar la comida allí, tirarla en otros sitios donde la gente ni siquiera la pueda aprovechar, o se tira la comida y se rocia con lejía para que la gente no pueda tener acceso a esa comida, o incluso en Girona se llegó a acordar que los contenedores que había enfrente de los supermercados se cerraran a cal y canto con candado para que la gente no pudiese acceder a esa comida. Creo que este es un ejemplo clarísimo de cómo, si tú no tienes dinero para comprar esa comida, prefieren que no tengas acceso a ella y que esta comida se desperdicie. Y sé que hay algunos supermercados pues, que donan alimentos a bancos de alimentos, pero son muy pocos supermercados los que hacen y dan una cantidad muy pequeña de todos esos alimentos que luego ya no pueden vender. Porque el negocio está en vender los alimentos, en comprarlos a un precio barato al campesino, lo que antes decía, que el campesino gana una miseria con aquello que vende el supermercado, y venderlos a nosotros ese alimento a un precio competitivo para que ellos puedan ganar dinero. Por lo tanto, la comida se convierte en un negocio. Y evidentemente está claro, ¿no?, que todos nos tenemos que ganar la vida con lo que hacemos, ¿sí, no? Pero una cosa es ganarse la vida y la otra es la usura y la otra cosa es la explotación. Y yo creo que esto pasa con la gran distribución. Esto en relación al hambre en un mundo de la abundancia, ¿no? Este es el primer ítem que quería señalar que muestra la disfuncionalidad de este modelo. Hay hambre, pero en un planeta donde sobra comida. Y esta hambre que se da ya no solo se da en los países del sur, donde siempre hemos asociado la imagen de hambre, pobreza, niños hambrientos con panchas hinchadas, sino que esta hambre ya desde hace unos años, en particular desde que estalló la crisis del 2008, ha empezado a llegar aquí, porque el hambre no es solo no poder tener nada que llevarnos a la boca, sino que el hambre también es la malnutrición, es la desnutrición, es decir, no poder tener una alimentación sana, saludable y nutritivamente equilibrada. Y esto cada vez más genera más dificultades, resulta más difícil, en particular para aquellas familias con rentas bajas. Y en muchas familias pues no tienen una alimentación suficientemente equilibrada y así lo muestran incluso informes del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el CIS. En el año 2011, después ya de la crisis del 2008, un 40% de las familias en España cambiaron sus hábitos alimentarios para ahorrar. Y lo que podemos señalar es que también hay una comida para ricos y una comida para pobres. En función de tu renta, en general tienes acceso o compras unos alimentos u otros. Y también después de la crisis económica del 2008 lo que vimos es que esas comunidades autónomas donde había más índices de desahucios, más pobreza, también había más problemas, por ejemplo, de obesidad, más problemas de salud vinculados a la alimentación. Por lo tanto, también hay una cuestión de clase social en relación a aquello que comemos, en relación a aquello que consumimos. Y creo que estos son elementos que hay que tener claros, porque a menudo, como os decía antes, hablamos de la comida como si fuese algo neutral, todos comemos, bla, 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 pero en realidad la comida y cómo nos alimentamos también viene atravesada por una serie de desigualdades de clase y de desigualdades de raza. Para ir acabando con este primer punto, que muestra una de las principales disfunciones de este sistema, que es que no produce comida para que la gente coma, creo que es necesario señalar que si bien antes decía las personas pasan hambre en un mundo de la abundancia de comida, en un planeta donde hay comida que sobra, la cuestión a señalar o a plantearse es ¿dónde va esta comida que sobra? Porque si antes Jens Ziegler decía que hay comida para 12.000 millones de personas,
somos 7.000 millones de personas y hay muchísima gente en el mundo que pasa hambre, y aquí en España, pues gente que pasa hambre porque no tiene acceso a una dieta equilibrada. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Dónde van a parar? Pues van a parar yo señalaría pues tres agujeros negros, podríamos decir. Por un lado, hay mucha comida que se desperdicia, muchos alimentos que se desperdician, pero no solo en nuestra casa, porque siempre cuando se habla de desperdicio alimentario se pone mucho el énfasis en el consumidor. Es como que nosotras somos consumidoras irresponsables que tiramos mucha comida. Y es cierto que a veces compramos comida que se malbarata en la nevera y la tenemos que tirar. Pero es que hay mucha comida que se pierde del campo al plato. De hecho, hay muchos alimentos que ni siquiera llegan a comercializarse. Muchos alimentos que incluso ni se llegan a coger en el campo porque no tienen las características que se consideran idóneas para comercializarse. Porque hoy en día, si la fruta y la verdura es como si tuviese que pasar un certamen de belleza. Si la fruta, la naranja, vosotros que sois aquí del País Valenciano, si la naranja, las mandarinas no están fantásticas, pues se quedan en el árbol. Y entonces no entra ni siquiera en el circuito. Y a veces cuando esta fruta o esta verdura entra en el circuito, en los grandes centros de venta, en Mercavalencia, Mercabarna, Mercamadrid, pues incluso se la descarta alguna de ellas porque no está divina. Claro, esto hace que hay mucha comida que es comestible que no se aprovecha y se tira, a pesar de que tanta gente pasa hambre. Y creo que esto es un elemento importante a reflexionar. De hecho, según datos de la Unión Europea, entre el 30 y el 50% de los alimentos comestibles producidos en Europa se despilfarran. Pero se despilfarran, como decía, no en nuestra casa, se despilfarran porque no se cogen en el campo, no se recolectan, por lo que antes decía, o si llegan a los grandes centros de Mercabarna, Mercavalencia, allí tampoco pasan este certamen. En los supermercados, en la restauración, mucha comida pues se despilfarra. Esto por un lado. Por lo tanto, hay mucha comida que se acaba tirando y no alimenta a las personas. O incluso cuando los supermercados la tiran antes que darla a aquellas personas que lo necesitarían. Un segundo punto negro por la que se pierde mucha de esta comida, a través de lo que se llaman los agrocombustibles. De un tiempo hacia aquí, en este contexto de crisis climática y crisis energética, pues se ha dedicado sean las grandes empresas, incluso de la industria energética, se han dedicado a producir cereales para lo que podríamos llamar a nivel provocativo para alimentar a los coches. Se producen cereales para elaborar lo que se llama agrocombustibles, biodiesel, bioetanol, y se considera esto como una alternativa al combustible fósil, al petróleo. El problema es que esto que se vende como una alternativa verde tiene consecuencias muy negativas en la alimentación de las personas, en particular en muchos países del sur, porque en determinados países del sur se pone a competir el cereal, el maíz, para alimentar a personas o para que ese mismo cereal vaya a producir biodiesel o bioetanol. Las grandes empresas energéticas tienen más recursos económicos para comprar estos cereales que las personas pobres. Y esto entra en una batalla que genera un aumento del precio de estos cereales, que es un alimento básico para poblaciones del sur. Se encarece este alimento básico en beneficio de las empresas de la industria energética. De hecho, toda esta situación llevó, por ejemplo, a que en el año 2008 el precio de la tortilla en México, que es como aquí la barra de pan, ¿no? Esas típicas tortitas, se encareciera muchísimo, muchísimo. Y se encareció porque las empresas de la industria energética en Estados Unidos empezaron a comprar maíz a México para producir biodiesel y bioetanol. Esto generó un aumento del precio del maíz y, claro, aumentó el precio de la tortilla. Y es un claro ejemplo como al final siempre ganan el que más poder y el que más peso tiene. Por lo tanto, otro agujero negro donde se va la comida, en este caso en concreto pues los cereales, pues se van a producir biodiesel y bioetanol, alimentar a los coches y a aquellos que pueden, ¿no?
hacer uso de estos coches, pero no a las personas que necesitan comer. Y un tercer punto negro por donde desaparece toda esta comida que sobra en este planeta, donde la gente pasa hambre, pero hay comida. Otro tercer agujero negro es la industria ganadera intensiva. Se producen muchísimos cereales para alimentar animales de granja. Animales de granja donde se produce carne que ciertas personas pueden consumir, porque también la carne, si lo miramos desde una perspectiva global, no es accesible para todo el mundo. Se impone una lógica de la carne barata, de aquí que se produce carne en unas condiciones para los animales indignas y de maltrato sistemático a estos animales, que no son considerados seres vivos, sino que se trata a los animales como si fueran cosas, como si fuesen objetos, como fueran seres que no sienten, y se produce esta carne en gran cantidad para que resulte barato para determinadas poblaciones, en particular en Occidente. Pero esto implica que se consume, por un lado, mucho cereal, se debe de producir para alimentar a estos animales, y este cereal a la vez necesita de recursos naturales para producir el cereal que alimenta a tantísimas vacas, a tantísimos pollos, a tantísimos cerdos. Tú necesitas mucha extensión de terreno para producir el alimento para dar de comer a estos animales. Y por lo tanto hay también una sobreexplotación de los recursos naturales. Esto implica acabar con bosques y selvas tropicales y una sobreexplotación de la tierra. Se producen estos cereales, pero tampoco van a alimentar a las personas, van a alimentar, como decía, a los animales de granja producidos en estas condiciones. Y por lo tanto benefician en particular todo esto a la industria ganadera intensiva, ¿no? Todo esto en este primer pack, que era el más grande para decir, bueno, ¿no? Vivimos en un mundo donde mucha gente pasa hambre, pero es que en realidad hay comida de sobra, pero esta comida que sobra se benefician otros, no se benefician las personas. Este es el primer elemento, yo creo, que pone claramente de manifiesto que tenemos un problema y grave con este modelo de producción de comida, que no produce comida para la gente, sino que produce comida para que unos pocos hagan negocio. Un segundo elemento que creo que es importante señalar y que muestra también otra de las disfunciones de este modelo agroalimentario es la pérdida de diversidad agrícola. Cada vez a nivel mundial comemos alimentos más parecidos en todo el mundo. Vamos hacia una uniformización de lo que comemos. A lo largo del siglo XX desapareció un 75% de la diversidad agrícola y alimentaria, porque básicamente se impuso un modelo de producción que promovía determinados cultivos que se consideraban más resistentes, más comerciales, etcétera, etcétera. Y claro, el problema es que a medida en que nuestra alimentación se vuelve más homogénea, esto tiene un impacto en nuestra seguridad alimentaria, porque si lo que comemos depende de unas pocas variedades de cereales, de alimentos, ¿qué pasa si un día estos cereales o alguno de estos cereales pues sufre alguna plaga, algún tipo de problema que debilita su producción? Esto amenaza nuestra seguridad alimentaria. Y incluso yendo más allá, yo lo que señalaría es que en cierto modo vivimos en una ilusión de la diversidad de alimentos en el que vivimos. A ver si me explico. Vivimos una cierta ilusión que parece que hoy en día podemos escoger en comprar una gran diversidad de comida. Muchas veces nos dicen, bueno, es que esto no es como en la época de vuestras abuelas, donde no había nada. Hoy en día vas al supermercado y hay de todo. Y el supermercado nos hace vivir en esta cierta falsa ilusión de diversidad de comida. Pero en realidad, si tú vas a un supermercado y vas a otro, en general siempre hay las mismas marcas y hay las mismas variedades de fruta y verdura. En realidad no hay una gran diversidad. Nos venden la diversidad porque a lo mejor podemos comer cerezas en invierno y podemos comer fresas en verano. Y tenemos naranjas todo el año, cuando las naranjas básicamente son en invierno. Pero esto no tiene nada que ver con la diversidad, con la agrodiversidad. Tiene que ver con este modelo globalizado, que luego analizaremos, de producción de alimentos, que hace que los alimentos viajen de un sitio al otro. Pero en realidad aquello que comemos depende de unas pocas variedades.
básicamente hoy en día, si hablamos de cereales, se ha promovido el cultivo de determinados cereales. Se cultiva arroz, se cultiva maíz, se cultiva soja, pero se han dejado de cultivar otras variedades de cereales que hace años pues eran mucho más habituales, que hoy en día a lo mejor las rescatamos a través de circuitos alternativos o de alimentación ecológica, como puede ser el mijo, la avena, el fajol, como se llama en castellano, bueno, el trigo sarraceno, pero en general lo que se produce a nivel mundial es maíz, es trigo, es arroz y es soja. Y esta es la producción de cereales que tenemos dominante a nivel mundial. Y de estos cereales hay unas pocas variedades. Hay pocas variedades de arroz que se produzcan, hay pocas variedades de maíz, hay pocas variedades de cada uno de estos cereales que ahora estaba nombrando. Por lo tanto, vamos a estar hacia una reducción de aquello que comemos, de las variedades, me refiero, de aquello que comemos, y esto amenaza también nuestra seguridad alimentaria. Antes de seguir con estas disfuncionalidades, ¿no?, de las cuales estoy hablando, hambre en un mundo de la abundancia, pérdida de agrodiversidad, me gustaría hacer un paréntesis para señalar cómo hemos llegado a esta situación. Cómo hemos llegado a esta situación, pues que se pierda diversidad agrícola, de que el alimento se haya convertido en un negocio, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante tener en cuenta que a lo largo del siglo XX, del siglo pasado, se impusieron unas políticas de producción de alimentos que básicamente trasladaron el foco de la producción de comida de los agricultores, de los campesinos, a la industria agroalimentaria. Y que este cambio en el modelo de producción de comida se planteó con el objetivo teórico de producir más alimentos, de acabar con el hambre en el mundo, etcétera, etcétera. Todo esto fue lo que se llamó, a lo mejor lo habréis leído en algún sitio, la Revolución Verde. La Revolución Verde, las políticas de la Revolución Verde que se llevaron a cabo entre los años 40 y 60 del siglo pasado, pues fueron las políticas que tenían como objetivo teórico modernizar la agricultura y hacerla más competitiva y más eficiente. Pero bueno, en realidad esto que le llaman la Revolución Verde no tenía nada ni de revolucionario y aún menos de verde. Al contrario, ha tenido unos impactos muy negativos en la producción de comida que explican lo que antes señalaba, ¿no?, el negocio de la alimentación, la pérdida de biodiversidad, o lo que señalaría a posteriori también, ¿no?, el impacto tan negativo que tienen en el campesinado. A nivel concreto, ¿qué significó la Revolución Verde? Significó apostar por determinados cultivos, lo que antes señalaba: maíz, trigo, arroz, soja, y dentro de estos cultivos por unas pocas variedades de estos cultivos. A la vez también se apostó por producir a través de lo que se llama monocultivos, es decir, en vez de tener una producción agrícola diversificada con varios cultivos complementarios que permitían también enriquecer la fertilidad del suelo, etcétera, etcétera, se apostó por básicamente monocultivos con gran maquinaria, que también necesitaba, por lo tanto, del uso de combustible fósil y de petróleo, y monocultivos que a la vez lo que implicaban es la deforestación de bosques y selvas tropicales. Al mismo tiempo también, con la Revolución Verde, se apostó por lo que se llamaban semillas industriales, semillas mejoradas, semillas híbridas. Es decir, si tradicionalmente se utilizaban semillas campesinas, semillas que los campesinos iban mejorando a través, pues, de una selección manual y artesanal, la Revolución Verde dijo que esto no servía, que esto no era productivo, y lo que se tenían que hacer era mejorar las semillas en el laboratorio y establecer cruces de variedades de fruta, de verdura que fuesen más productivas. Esto no implica transgénicos, pero sí que implica una mejora tecnológica de la producción de estos cultivos, pero que lo que hace básicamente es que convierte unas semillas que anteriormente eran semillas campesinas, que los campesinos intercambiaban, que mejoraban de manera tradicional. Con la llegada de las semillas industriales e híbridas, estas semillas las llevan a cabo, las mejoran determinadas empresas privadas, y el campesino, a partir de entonces, la semilla ya no la sale gratis, sino el que la tiene que comprar. Y una vez compra esta semilla híbrida, es una semilla híbrida que ya no es tan fácil sacar plantel
después de cada producción, porque al ser una semilla mejorada a nivel técnico, no asegura que el plantel que tú saques de esas semillas sea idéntico a el alimento que ha generado esa semilla. Entonces, básicamente la Revolución Verde, a pesar de que se dijo que era para mejorar la agricultura, la alimentación, hacerla más productiva, más eficiente y facilitar la vida a los campesinos, significó todo el contrario, porque implicó la reducción del abanico de aquello que comíamos, por lo tanto implica cerrar y acabar con diversidad agrícola y alimentaria, y esto es una pérdida a nivel cultural, a nivel biológico, a nivel alimentario. Implicó monocultivos, con el consiguiente desgaste de la fertilidad de la tierra, como decía antes también, de acabar con bosques y selvas tropicales, etcétera. Se privatizaron las semillas, se pasó de semillas tradicionales a semillas que básicamente se convirtieron en un instrumento de negocio por parte de estas grandes empresas, y otro elemento también fue que se generalizó el uso de fertilizantes y pesticidas químicos de síntesis en la agricultura. Y se pasó de un modelo de agricultura más basado en el equilibrio de la propia tierra y en los fertilizantes que utilizaban los campesinos ecológicos, a un modelo de fertilizantes y pesticidas químicos que también el campesinado tenía que pagar a estas empresas. Es decir, estas empresas hacían negocio también con todo este pack de fitosanitarios, y al mismo tiempo estos pesticidas químicos aplicados a la agricultura tenían un impacto muy negativo para la salud de estos campesinos, porque se aplicaron pesticidas que hoy en día incluso están prohibidos por el impacto tan negativo que tienen en la salud, porque algunos generan Parkinson, porque algunos se ha demostrado que generan cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las políticas de la Revolución Verde, que son las que explican cómo hemos llegado a este modelo de agricultura industrial intensiva, y que fueron políticas que se vendieron como la panacea, en realidad fueron políticas que tuvieron un impacto muy negativo a nivel ambiental, en la calidad de aquello que comemos y en la salud de los campesinos, ¿vale? Después de la Revolución Verde, y voy muy rápido, llegó la revolución biotecnológica con los transgénicos, que aquí también se nos dijo que para acabar con el hambre en el mundo hacían falta organismos modificados genéticamente, transgénicos, para producir más comida para que la gente pudiese comer. No entraré en el debate de los transgénicos porque es todo un debate, pero sí que hay estudios que señalan el impacto negativo que pueden tener los transgénicos en la salud humana, pero sobre todo lo que es evidente y es innegable es el impacto del uso de transgénicos a nivel medioambiental. Si tú cultivas, por ejemplo, maíz transgénico al lado de maíz convencional o maíz ecológico, el problema es que el maíz transgénico, a través del aire y la polinización, contamina el maíz ecológico. Y aquí hay un problema a nivel medioambiental muy importante. Pero para mí, el gran cuestionamiento de los transgénicos ya no es solo a nivel de salud, que a veces hay más debate, o a nivel medioambiental. La cuestión con los transgénicos es, ¿necesitamos transgénicos? Porque claro, se nos dice que necesitamos producción transgénica porque falta comida, pero es que de comida, como decía antes al principio, hay. Entonces, acabar con el hambre en el mundo como argumento para producir transgénicos en realidad es una farsa, es una excusa para básicamente la industria biotecnológica hacer negocio con los alimentos modificados genéticamente. No hacen falta transgénicos para acabar con el hambre en el mundo, lo que hace falta es que la comida que ya hay sea accesible a todo el mundo, que los campesinos tengan acceso a la tierra para poder producir comida, etcétera, etcétera, ¿no? Cerrando este paréntesis de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Qué políticas se han hecho y que explican la situación en la que nos encontramos hoy, continúo con esa serie de ítems que quería compartir con vosotros, que muestran las disfuncionalidades de este sistema. Hemos visto hambre en el mundo de la abundancia, pérdida de diversidad agrícola, y me gustaría señalar tres más. Por un lado, el tercero, la desaparición del campesinado. El campesinado, en particular en los países occidentales, está desapareciendo. Cada vez tenemos menos campesinos. En los años 50, en España, el 50% de la población activa se dedicaba a la agricultura. En los años 50, 50% de la población.
En los años 80, y que tampoco hace tanto tiempo, bueno, yo nací en el 75, ya tengo una edad, pero cuando yo nací, aún el 20% de la población activa, de la gente que trabajaba, el 20% se dedicaba a trabajar en el ámbito campesino, a producir alimentos. Hoy en día, ¿no? Año 2021, solo el 3% de la población activa trabaja la tierra y produce comida. Pero claro, nuestras necesidades alimentarias continúan siendo las mismas que las de nuestros abuelos y abuelas. Necesitamos comer 3 veces al día y a veces un poco más. Por lo tanto, si los campesinos desaparecen, ¿en manos de quién queda nuestra alimentación? ¿Quién nos da de comer? ¿Quién nos sirve el plato en la mesa? Si ya no hay campesinos. Porque esto es una dinámica en los países occidentales, pero en los países del sur también el campesinado no tiene capacidad de vendernos a nosotros la comida. Toda esta comida llega a nuestras manos, como decía antes, a través de la gran distribución y de los supermercados. La producción de alimentos depende de grandes empresas del sector, de grandes empresas que producen semillas híbridas o semillas modificadas genéticamente, empresas de fertilizantes químicos, empresas que transportan esta comida de un lado a otro del mundo y finalmente empresas que distribuyen esta comida al minorista. También tenemos pequeño comercio, pero como ya bien sabéis, el pequeño comercio ha ido disminuyendo a raíz de la entrada de la gran distribución a partir de los años 70-80 en España. Por lo tanto, el campesinado desaparece y nuestra alimentación queda en manos de grandes empresas del sector, que básicamente estas empresas que buscan pues hacer dinero con la comida, hacer dinero con las semillas, hacer dinero con la distribución de los alimentos. Y es así también como la comida se convierte en un gran negocio. Y como decía antes, el problema ya no es el negocio de la comida, es este negocio que tiene como carácter y lo que le mueve es la usura, ¿no? Y el empobrecimiento de terceros a costa del mismo. Porque como os decía antes, el campesinado, el poco campesinado que queda a través del actual modelo de distribución y consumo tiene pocas opciones de sobrevivir, porque es un campesinado que básicamente está supeditado a los supermercados y a la gran distribución, porque la mayor parte de nuestro consumo pasa a través del supermercado, en particular también el consumo de fruta y de verdura. Entonces, si el campesinado tiene que llegar a nosotros, quiere llegar a nosotros, lo tiene que hacer a través del supermercado. Y el supermercado establece unas normas del juego que son muy negativas para el campesino. Le paga un precio de miseria, le paga al cabo de mucho tiempo de haberle servido el producto, etcétera, etcétera. Luego, cuando hablaremos de alternativas, en la última parte, lo que señalaré es que al final muchos campesinos optan por vender directamente su producto a través de canales alternativos de comercialización, porque el supermercado es la dictadura de los supermercados. Y creo que es importante esto tenerlo en cuenta y también tener en cuenta cómo en las sociedades modernas se ha estigmatizado la figura del campesino. De hecho, se ha estigmatizado la figura de las personas que son de pueblo. Si tú eres de pueblo, es como que, bueno, ¿no? Tú eres del ámbito rural, tú eres un poco tonto, tú eres un poco rudo, ¿no? Eres de pueblo, tú es que eres de pueblo. Y incluso me he encontrado yendo a pueblos a dar charlas en la época pre-COVID, cuando aún esto lo podíamos hacer cara a cara y era más divertido. Fui a dar una charla una vez en un pueblo, ¿no? En Manresa, aquí en Cataluña, y ellos decían, no, el problema no somos los de pueblo, el problema son los de pagès, ¿no? Los que habláis catalán me entenderéis, son los de pagès, ¿no? El problema son los que son los del campo, los que producen comida, ¿no? Los del pueblo no. Y creo que muestra claramente cómo socialmente se ha estigmatizado a la gente que es de pueblo, a la gente que es de pagès, cuando en realidad, ¿qué haríamos nosotros sin esos campesinos que saben cuidar la tierra, que saben trabajarla, que saben producir alimentos de una manera sana, sostenible, ¿no? Es como que la modernidad nos ha hecho creer que el supermercado era lo mejor, que la tecnología era lo mejor y que el campesino no sabía. Y esto también se les ha hecho creer a los campesinos. Pero lo que ha demostrado estas políticas, como antes decía, es que no han implicado una mejora para el consumo, para el consumidor en relación a la calidad de lo que comemos. No han implicado una mejora para el campesino.
al contrario, no han implicado una mejora para el medio ambiente y la fertilidad de la tierra, al contrario, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es fundamental pues revalorizar el trabajo campesino y ese saber. En cuarto lugar, ¿no? Otra de las deficiencias que muestra este modelo de producción de comida es que cada vez comemos alimentos que vienen de más lejos. Comemos petróleo, comemos alimentos kilométricos. Hay un informe de Amigos de la Tierra que dice que si los alimentos que vamos a comprar al súper llevaran un contador de kilómetros, de media, todos los alimentos viajan unos 5.000 kilómetros del campo al plato, porque estamos comiendo comida que viene de la otra punta del mundo, pero también otra de las grandes aberraciones es que comemos comida de la otra punta del mundo cuando esta comida también se consume, cuando también, perdón, se produce aquí. Estamos en Valencia comiendo naranjas que vienen de Sudáfrica, cuando ¿no? La Comunidad Valenciana, el País Valencià, es un territorio donde la naranja es un alimento que se produce en todos lados, pero en cambio muchas veces llegan naranjas de Sudáfrica porque son naranjas más baratas. O lo que vemos también, no estamos comiendo manzanas que vienen de China, estamos comiendo uva que viene de Chile, aceite que viene de Israel, como decía, naranjas de Sudáfrica. En realidad estamos comiendo alimentos que vienen de la otra punta del mundo. Y esto es un sinsentido, porque estos alimentos que vienen de la otra punta del mundo lo que hacen es tener un impacto muy negativo a nivel medioambiental. Son generadores de cambio climático, porque estos alimentos no llegan gratis aquí, llegan haciendo uso de combustible fósil, con un impacto generando gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué comemos producto que viene de la otra punta del mundo si tiene este impacto negativo a nivel medioambiental, etcétera? Porque a las grandes empresas del sector les resulta rentable. Lo que vemos es que, por un lado, hay alimentos kilométricos que viajan de países del sur aquí. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas de la industria agroalimentaria les sale más a cuenta producir en países del sur, donde se paga un precio de miseria al campesinado, donde se pueden tener pues trabajadores del campo pagándoles unos salarios que no dan ni para vivir ni para comer. Se puede producir con una legislación medioambiental mucho más flexible y entonces sacan un producto a un precio muy competitivo y te lo venden aquí. Y esto hace la competencia desleal al productor autóctono. Pero el problema no es el productor del sur. El productor del sur es víctima, igual que el productor y el campesino del norte, de los intereses de estas grandes empresas del negocio de la comida. Por lo tanto, tenemos alimentos viajeros del sur al norte que se explican por estos intereses, pero también creo que es importante señalar que tenemos alimentos viajeros del norte al sur. Y aquí me diréis, ¿cómo puede ser que aquí cultivemos de manera intensiva determinados productos que se acaban vendiendo en países del sur? Porque aquí producimos a un precio mucho más caro. Bueno, no siempre. ¿Por qué? Porque tenemos unas subvenciones a la agricultura por parte de la Unión Europea, lo que se llama la PAC, la Política Agrícola Común, que financia determinados cultivos. Luego, en función del país, pues financia, por ejemplo, en Francia se financia mucho la producción de leche, aquí se financia la producción de aceite y también la producción de carne para el consumo. Y estas subvenciones lo que hacen es subvencionar determinadas producciones, pero no en función de la oferta y la demanda, sino que se subvenciona esta producción porque interesa. Entonces esto genera unos excedentes. Tú financias para que se produzca aceite, en Francia para que se produzca leche, aquí para que se produzca más carne. Pero luego esto genera un excedente, porque a lo mejor no consumimos tanto como lo que se ha producido en función de la subvención. Y este excedente, entonces, ¿qué se hace con él si aquí ya no lo podemos comer? Pues se manda a los países del sur y como es una producción subvencionada, se vende en los países del sur a un precio mucho más barato que la producción local, haciendo la competencia a esa producción local. Y esto no es algo nuevo, lo de las subvenciones a la agricultura aquí en el norte, que además no se subvenciona al pequeño campesino, no, se subvencionan también a grandes empresas. El pequeño campesino y en particular el campesino de huerta no recibe ni un duro.
de la PAC. Y hay unos pocos que reciben mucho dinero de la política agrícola común. Y esto también pasa en Estados Unidos con la Farm Bill, que es la política de la subvención del gobierno de Estados Unidos a los grandes terratenientes y a los grandes campesinos del país. Y para poneros un ejemplo de esto práctico, la subvención, por ejemplo, de arroz norteamericano estadounidense por parte de su gobierno generó un excedente tan grande que este excedente se empezó a vender en países del sur, como por ejemplo en un país como Haití. En Haití, la producción principal en los años 70, el alimento que más se producía, y aún también a día de hoy, es el arroz. El arroz en Haití es un alimento fundamental y se producía en grandes cantidades. ¿Qué empezó a suceder a partir de los 70-80, cuando se subvenciona arroz la producción de arroz en Estados Unidos por parte de grandes empresas, que este excedente se empieza a vender a países del sur, entre otros Haití, y esta producción de arroz subvencionada norteamericana que llega a Haití hace la competencia desleal al productor local haitiano y acaba con muchos pequeños productores haitianos de arroz. Y es otro ejemplo del sinsentido de este modelo agroalimentario, que tenemos alimentos que viajan del sur al norte y del norte al sur en función de intereses económicos, pero no en función de las necesidades alimentarias de las personas o en función también de la capacidad de producir y distribuir del pequeño campesinado. Y todo esto es lo que explica la situación actual en la cual nos encontramos. Y el último elemento que quería señalar antes de pasar a las alternativas y que muestra también la disfuncionalidad de este sistema es que cada vez más nos encontramos con enfermedades vinculadas a aquello que comemos. Cada vez más nos encontramos con enfermedades vinculadas a un modelo de producción de alimentos que genera alimentos que son de poca calidad. Hay un autor norteamericano que se llama Michael Pollan, no sé si es que no sé dónde está, aquí está el chat, aquí puedo escribir, sí, mira, puedo escribir yo también, mira, también. Escribo el nombre de este autor, Michael Pollan. Él es un autor de bestsellers en Estados Unidos. Uno de sus libros más conocidos fue traducido aquí con el nombre del detective en el supermercado. Y en este libro él decía que ya desde mediados de los años, bueno, a mediados del siglo pasado, se empezaron a generalizar una serie de enfermedades que se llaman enfermedades occidentales, como la obesidad, la diabetes tipo 2 en adultos, problemas cardiovasculares y determinados tipos de cáncer, se empezaron a generalizar y que esta generalización era debida al cambio del modelo de alimentación de las personas. En la medida en que comemos cada vez más alimentos muy procesados, con altas cantidades de azúcar, de sal añadida, de grasas saturadas, todo esto tiene un impacto en nuestra salud y empiezan a emerger estas enfermedades que llamaba enfermedades occidentales. Enfermedades que en la medida en que determinadas poblaciones de países del sur que tenían otra dieta, en países asiáticos, países africanos, etcétera, incorporaban esta alimentación occidental, como decía, grasas saturadas, alimentos muy procesados, azúcar añadido, bla, 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 todo esto generaba nuevas enfermedades que antes no tenían el peso que a partir de entonces empezaban a tener. Por lo tanto, también vemos un impacto directo de aquello que se produce y cómo se produce en nuestra salud. Y como decía al principio, cuando hablaba del tema del hambre y de la crisis económica del 2008, a menos recursos económicos, mayor impacto de aquello que comemos en nuestra salud, porque las dietas de aquellas personas con pocos recursos económicos son dietas aún más precarias, con más desequilibrios energéticos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que vemos es que también hay un impacto directo en este modelo de producción en nuestra salud. Y esto muestra una disfunción, porque lo que se produce debería de servir para que tuviésemos una buena calidad de vida. Se deberían de producir alimentos sanos, saludables, nutritivos, pero en cambio esto no es así. Y tiene consecuencias también en nuestro bienestar físico y en nuestro bienestar emocional. No vamos a entrar en detalle de esto, y yo también soy socióloga, no soy nutricionista, pero hay que tener en cuenta que estos alimentos procesados también nos generan ciertas adicciones,
cuando comemos alimentos con mucho azúcar añadido, mucha sal añadida, estos alimentos, a medida que los vamos comiendo, tenemos más necesidad de comerlos en mayor medida. Y esto está demostrado y está estudiado. Hay toda una serie de aditivos que conforman estos alimentos procesados que generan una adicción a aquello que comemos. Si a alguien de aquí le gustan mucho los Doritos, verá que cuando más Doritos come, más ganas tendrá de comer Doritos. O, por ejemplo, como ahí había esas patatas chis que decía, cuando la haces pop, ya no hay stop. No sé de cuál marca era, si alguien me lo quiere escribir por aquí, pero es eso. Es que aquí incluso ya te lo decían a la cara. Cuando haces pop, ya no hay stop, claro, porque no haces que comer. Y lo mismo pasa con los Pringles, gracias. Y lo mismo pasa con la Coca-Cola. Por lo tanto, estos alimentos procesados también nos generan adicciones, más allá del impacto en nuestra salud. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, presentado este panorama desolador, y espero que no os hayáis deprimido en exceso, pero bueno, presentado este panorama que dices, ¿dónde vamos a ir a parar? Bueno, hablemos un poco de las alternativas, ¿no? Hablamos unos 5 o 10 minutos de las alternativas antes de dar paso a vuestros comentarios, opiniones o preguntas. Creo que es importante hacer un diagnóstico crítico de la situación en la cual nos encontramos para no vivir en una serie de ilusiones que son falsas, ¿no? Lo que decía antes, nos dicen que este modelo es el mejor de los posibles, agroalimentario, que podemos escoger entre una gran cantidad de productos a la hora de comer, que la industria tecnológica alimentaria ha facilitado la vida del campesino. Pues no. Cuando miramos al lado oscuro del modelo agroalimentario vemos que hay una serie de contradicciones y de cosas que no funcionan como he señalado, y es importante ser conscientes de ello para poderlo cambiar, ¿no? De todo esto que he hablado ahora, pues en el libro, en el negocio de la comida, hay muchísimas citas bibliográficas al respecto, ¿no? Porque son reflexiones y datos que son fruto de investigaciones que han hecho previamente otros autores. Entonces, ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en primer lugar es ser conscientes de ella, ser conscientes también que ser un consumidor crítico y coherente es imposible en esta sociedad, porque esta es la otra cosa, ¿no? Si intentamos ser ultra coherentes es prácticamente imposible, porque en este sistema nos lo pone todo en contra para poder llevar a cabo un consumo crítico y un consumo responsable, tanto en alimentación, en uso de tecnología móvil, en uso de banca ética, etcétera, etcétera. Es que es muy difícil, pero ser consciente de ello es un primer paso para poder hacer algún cambio en la medida en que podamos. Entonces, ante este modelo agroalimentario que no funciona, la alternativa política que se ha planteado se recoge bajo el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Soberanía, este debate sobre el cual en Cataluña llevamos tiempo discutiendo, ¿no? Y que, bueno, ya ha dado bastantes dolores de cabeza a muchos niveles. Pero bueno, soberanía, ¿qué quiere decir? Quiere decir poder decidir. Alimentaria, poder decidir sobre aquello que comemos. Entonces, cuando hablamos de un modelo agroalimentario, como antes decía, kilométrico, con alimentos kilométricos, la soberanía alimentaria lo que prima es la producción local. Cuando con la soberanía alimentaria hablamos de qué tipo de producción de comida, en manos de quién debe estar esta producción de comida, pues en manos del pequeño campesinado. Es decir, tenemos un modelo agroindustrial que produce alimentos kilométricos, la soberanía alimentaria lo que dice es alimentos locales. Un modelo agroindustrial que lo que dice es producción a través de grandes empresas del sector industrial intensiva, la soberanía alimentaria pone el énfasis en que sea una producción campesina y también en buena medida pone el énfasis en que sea una producción sostenible con el planeta. Es decir, en la medida de las posibilidades que sea una producción ecológica, que cuide de la fertilidad de la tierra, que haya rotación de cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ante un modelo agroalimentario que nos enferma, pues la soberanía alimentaria pone el énfasis en esta producción y estos alimentos de calidad. Por lo tanto, la soberanía alimentaria es un modelo antagónico al modelo de agricultura dominante, que pone el énfasis en
una producción local, una producción campesina, una producción que cuide de la tierra, una producción que cuide de la salud de las personas, de aquellos que trabajan la tierra, pero también de los consumidores. Y básicamente la soberanía alimentaria implica poder decidir sobre aquello que comemos, porque hoy en día no podemos decidir sobre aquello que comemos, porque sobre aquello que comemos quien decide son las grandes empresas del sector. Y la soberanía alimentaria también implica transparencia, implica poder saber de dónde viene aquello que comemos, cómo se ha elaborado. Y todo esto muchas veces no lo sabemos porque vas a comprar al súper y no sabes cómo eso se ha elaborado, ni dónde viene, ni quién lo ha producido. Por lo tanto, la soberanía alimentaria implica eso, ¿no? Implica poder decidir. Este es un elemento muy importante. De hecho, el concepto de soberanía alimentaria surgió a mediados de los años 90 por un movimiento internacional de campesinos que se llama la Vía Campesina, que es un movimiento de campesinos integrado por campesinos de todo el mundo y por campesinos a pequeña escala, por campesinos indígenas, etc. Y es un concepto, el de soberanía alimentaria, que en cierto modo, cuando surgió en los 90, se opuso al concepto dominante que entonces existía de seguridad alimentaria. ¿Por qué se opuso al concepto de seguridad alimentaria? El concepto de seguridad alimentaria era el concepto hegemónico dominante desde los años 60, 70, 80, 90 por parte de las Naciones Unidas, y el concepto de seguridad alimentaria dice todo el mundo debe de tener acceso a alimentos. Pero el concepto de seguridad alimentaria, que es un concepto que tiene como base y promotor las Naciones Unidas en ese momento, el concepto de seguridad alimentaria no pone énfasis de dónde viene esa comida, quién la ha producido, de qué calidad es. Y el concepto de soberanía alimentaria es un concepto que va más allá de la seguridad alimentaria. Y es un concepto que señala que todo el mundo debe de poder comer, también como la seguridad alimentaria, pero tiene un carácter más político, porque también pone el énfasis en de dónde vienen esos alimentos, si son alimentos de proximidad o no, quién los ha elaborado, si son de origen campesino, local, o si vienen de la otra punta del mundo producidos en monocultivos. Y el concepto de soberanía alimentaria pues también pone el énfasis en que sean alimentos de calidad, que no sean alimentos híbridos, transgénicos, de mala calidad, etc., ¿no? Por lo tanto, la soberanía alimentaria tiene un carácter más político a la hora de plantear un cambio en el modelo de producción de alimentos que el concepto de seguridad alimentaria. A nivel concreto, la soberanía alimentaria la podemos aterrar de distintas maneras. La podemos aterrar cuando hablamos de alimentos ecológicos, cuando hablamos de grupos y cooperativas de consumo, cuando hablamos de supermercados ecológicos, cuando hablamos de mercats de pagès, de mercados campesinos, cuando hablamos del movimiento slow food, que en la restauración pues plantea productos que sean locales, de proximidad, ecológicos. Todo esto son vías a partir de las cuales vemos cómo la soberanía alimentaria se puede ir implementando. Aquí hay todo un debate que tal vez después podemos abrir y compartir, que cuando hablamos de todas estas alternativas, ¿a quién son accesibles estas alternativas? Porque en general son alternativas básicamente accesibles a un perfil de consumidor de clase media o de clase media alta. Por eso es muy importante que cuando hablamos de alternativas y hablamos de soberanía alimentaria, más allá de las alternativas que existen a nivel local, a nivel micro, también hablemos de la necesidad de que se implementen políticas públicas que hagan accesible este buen comer al conjunto de la población, no solo aquellos que económicamente se lo pueden permitir o que culturalmente tienen interés por estas cuestiones. Porque si no se da un cambio en las políticas públicas en mayúsculas, al final el buen comer, la alimentación sana y saludable solo será un privilegio de clase y no será un derecho accesible a todas y a todos. Por eso es necesario que cambien estas políticas públicas. Y muchas veces te dicen desde las instituciones, no, es que no tenemos competencias. Bueno, esto es una media verdad, porque a lo mejor pueden haber competencias distintas a nivel municipal, autonómico, estatal, pero donde siempre hay competencias es en aquellas dependencias que dependen del ayuntamiento o de la Generalitat, etc. Y me refiero, en las universidades se podría implementar un modelo en la universidad pública, donde la restauración que hay allí pues incluyera alimentos ecológicos, locales, campesinos, que mejorarían la calidad del producto que encontramos en la universidad, darían un beneficio al pequeño productor
y implicarían un modelo de restauración alternativo a este modelo de restauración que tenemos en universidades, en hospitales, en sistemas penitenciarios, en centros de día, donde básicamente se da a un gran grupo como Eulen u otros que sirven un producto de muy baja calidad y un alimento que viene de la otra punta del mundo. Entonces, en aquellas dependencias que dependen de una institución se podría implementar ya un modelo, por ejemplo, de restauración alternativo al hegemónico hoy en día y que permitiría mostrar una alternativa. Esto se puede hacer y muchas veces no se hace porque no es prioritario, no interesa o bien hay otros intereses también en juego en este ámbito, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, como decía, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablar de las alternativas que se generan a veces a nivel micro por parte de movimientos sociales alternativos, a partir de la autoorganización, etcétera, pero también hablar del cambio político. Y también tener en cuenta que cuando hablamos cada vez más y en los últimos años de alimentación ecológica, se ha producido una cierta cooptación de esta alimentación ecológica también por parte de grandes marcas, por parte de supermercados, que te dicen que te venden producto ecológico con la etiqueta ecológica y vale, es un producto libre de pesticidas químicos de síntesis y de organismos modificados genéticamente, pero a lo mejor es un kiwi bio que te viene de Nueva Zelanda. Y claro, el bio se queda en el transporte, ¿no? Que de un lado a otro, muy bio, pero claro, con el impacto medioambiental que genera, o a lo mejor son unas fresas bio de Huelva, pero están elaboradas por temporeras explotadas por parte de una gran producción bio de Huelva. ¿Dónde se queda lo bio si entendemos por bio también que debe de tener un carácter social, ¿no? También en los últimos años hay todo el debate de cómo hay una apropiación de lo bio o de estas alternativas por parte de las grandes empresas. Y para mí lo fundamental es, yo hablo de la triada agroecológica. Para mí una alternativa en este ámbito implica hablar de un producto ecológico, un producto local y un producto campesino. Si no hay estos tres elementos en juego, yo creo que la alternativa se queda coja. Y ya para acabar, creo que también es muy importante cuando hablamos de soberanía alimentaria, defender una soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista, porque muchas veces no se tiene en cuenta la mirada de género cuando hablamos de agricultura y alimentación, cuando es un elemento transversal al modelo de producción de alimentos. Tanto a escala global como aquí hace unos años, siempre las mujeres han tenido un papel muy importante en la producción de comida. A día de hoy, a nivel mundial, se calcula que un 60 u 80% de la producción de alimentos en los países del sur está en manos de mujeres. Aquí, históricamente, las mujeres también han tenido un papel muy importante en la producción de comida, pero ¿qué sucede? Que las mujeres trabajan la tierra, producen alimentos, pero no tienen la propiedad de la tierra, no tienen acceso a ayudas, no constan muchas veces en ningún papel. Con lo que implica que, por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos de hambre en el mundo, el 60% de las personas que pasan hambre en el mundo son mujeres y niños y niñas. Y esto muestra cómo, a pesar de que la mujer tiene un papel clave en la producción de comida, pues se vulneran toda una serie de derechos cuando hablamos de acceso a la tierra, acceso a la comida, acceso a ayudas, acceso a cualquier tipo de apoyo a las mujeres. Por eso necesitamos una soberanía alimentaria con perspectiva feminista, con una perspectiva de género. Porque cuántas mujeres han trabajado en el campo toda su vida y a la hora de jubilarse, pues quien ha cotizado y recibe algo es el marido, es el hombre, es el país, es el campesino, pero no la mujer, ¿no? Y esto también ha pasado en otros ámbitos. Entonces yo creo que es muy importante esta perspectiva feminista, por un lado para valorar el papel de la mujer en el campo y para dotar de derechos a la mujer en el campo, pero también creo que es muy importante una mirada feminista para valorar la agricultura, la alimentación y la comida en sí. En general se considera el comer, el cocinar como algo privado, algo del cual se encargan las mujeres, algo que en definitiva tiene que ver con el trabajo de cuidados. Y lo que hay que hacer es valorar este trabajo de cuidados y señalar que es responsabilidad de todos, de mujeres y hombres. Hay que valorar todo lo que implica la agricultura y la alimentación, porque sin comida no somos nada y sin comida de calidad no somos nada, pero cuando hablamos de cocinar, de ir a comprar, bueno, ¿no? de encargarse de todo lo que significa la alimentación, esto no es una responsabilidad solo de la mujer que cocina, sino es una responsabilidad de la mujer y del hombre, porque hoy en día lo que vemos es que cuando se hace la performance de la comida, es decir, cuando se hace la barbecue o cuando se hace la paella valenciana, entonces, ¿no?
Cuando la comida es una performance, bueno, si me permitís, cuando tiene una dimensión pública, es el hombre quien tiene el protagonismo, pero quien está cocinando los 365 días del año para las criaturas es la mamá, ¿no? Y yo creo que aquí también es necesario que haya un cambio de mirada, y cuando hablo de soberanía alimentaria con una perspectiva feminista me refiero a ello: valorar la comida, valorar quién produce la comida y tener en cuenta que la responsabilidad de cocinar y de cuidar de aquello que comemos es una responsabilidad de mujeres y hombres y de la sociedad en general. Y bueno, lo dejo aquí porque me he enrollado un poco, pero bueno, espero que os haya sido útil y tenemos aún 15 minutos, 20 minutos para poder compartir. Wow. Gracias. Muchísimas gracias, Esther, ¿eh? Ha sido como súper interesante escuchar cómo hilas perfectamente, cómo contar esta narrativa, ¿no? La capacidad que tienes para hilar temas que aparentemente no conectamos rápidamente, ¿no? Hablamos de alimentación y, bueno, pues sí que podemos hablar de derechos de los animales, de hambre, pero has hablado de una perspectiva feminista, de derechos de los trabajadores, del colonialismo, de la necesidad del capitalismo de crecer a toda costa. Bueno, no sé, es como ha sido súper gratificante. Nosotras nos expresamos muy bien los arquitectos gráficamente, pero esta manera como de conectar las cosas pues nos parece súper interesante y súper necesario, ¿no? Yo no quiero como tomar nada de protagonismo, no sé si estudiantes, tenemos a 8, bueno, aquí están 5 profesoras también que han llevado más de cerca a las chicas. No sé si profesoras, estudiantes, queréis preguntarle cosas a Esther. Bueno, yo soy un poco de la, bueno, ahí somos súper rápido, pero de un poco pesimismo, o sea, el hecho este de que creo que el capitalismo es una máquina tan potente que lo engulle todo, o sea, que es que con microoperaciones no lo veo muy claro, o sea, es que bueno, es capaz de engullir hasta la soberanía alimentaria. Entonces decir, no, pues yo, no sé lo que decías, ¿no? En el Veritas, ¿no? Pues entonces como complicado, porque, bueno, en el Zara me compro la camiseta que pone I'm a Feminist, pero por la que le han pagado 4 euros al mes a la señora que ha hecho las mangas en Bangladesh y la otra, bueno, lo que ya sabemos todas, ¿no? Pero bueno. De hecho, en ese sentido, Mireia, o sea, como el capitalismo que lo engulle todo, cuando hablabas al principio, Esther, un poco de toda esta situación de la prohibición de ir a buscar comida, los contenedores, etcétera, de los supermercados y tal, como a nivel occidental. Claro, yo estuve, por ejemplo, yo estuve viviendo en México 2 años, entonces tuve como una vinculación muy fuerte porque tienen como unas dinámicas muy interesantes con respecto a la comida. Por ejemplo, nos agrupábamos muchísimos estudiantes a la salida de los mercados para ir a buscar comida, o sea, era una cosa como ya no tanto como de clase baja, sino de, pues, hay aquí un estudiante de comida brutal y vamos a aprovecharlo, seas quien seas, ¿no? Como que había una aproximación muy fuerte. Y, por ejemplo, me parece muy heavy, que ahora estoy viendo aquí en España, el desarrollo de una aplicación como súper concreta que se llama Too Good To Go, no sé si la conoces, quería preguntarte un poco al respecto de ella, ¿no la conoces? Pues es como una startup que lo que está haciendo es mercantilizar la comida que sobra de los supermercados, ¿vale? Como con este lema de vamos a desperdicio cero, no sé qué, no sé cuántos, toda esta comida que se tira, ahora te la ofertamos a un precio muchísimo más reducido y te la llevamos a casa, ¿no? Entonces de repente aparece otra vez como la mega burbuja del capitalismo que llega ahí y en vez de decir, hostia, vamos a dar esta comida que nadie se la va a comer, la vamos a seguir vendiendo, porque se puede seguir vendiendo, ¿no? Y con una especie de greenwashing que te cagas, pues le dan la vuelta y estamos todos ahí en plan, ¡guau, qué guay! Soy súper buena persona, estoy como ayudando al planeta y además súper barato, ¿no? Es como esta precariedad, como, y aparte como capital, no sé, como que me parece... Quería preguntarte por esta aplicación, pero claro, no sé, si no... Pues al final Sí, es como bueno, la no, aproximación. no la conozco, pero en realidad es lo que decía Mireia, perdona Mireia, que antes como te aparecía aquí el nombre de Alejandro, te he dicho Alejandra, porque claro, llevo un lío con que como quién es quién y tal, pero bueno, gracias Andrea por aclararme que Alejandro se llama Mireia. Entonces,
Bueno, no, por un lado, Mireia, lo que tú antes decías, bueno, claro, hay razones para ser pesimista y una cosa que quería señalar y que no he apuntado es como la vinculación de la crisis sanitaria actual con la crisis alimentaria, Cuando has porque en dicho lo de realidad la si comida, tenemos, claro, cuando tenemos aquí coronavirus que van apareciendo, la emergencia de estos coronavirus tiene que ver con la deforestación que se produce, con la situación en la que se encuentran muchos animales de granja. Todo esto facilita la transmisión de virus de animales salvajes, animales de granja, a las personas, o de animales salvajes directamente a las personas, porque se reduce la biodiversidad. Y esto es una de las responsabilidades del actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Está también vinculado con la crisis sanitaria, aunque muchas veces no se plantea así. Hay razones para ser pesimista, pero bueno, también tenemos que ser optimistas, porque yo creo que hoy en día hay mucha conciencia crítica sobre aquello que comemos. El problema es que también esto se ve como una oportunidad de negocio. En la medida en que hay más consumidores interesados por lo ecológico, las grandes empresas, ya sea un Veritas o ya sea un Carrefour u otros, pues ven aquí que hay un negocio a hacer. Pero también en los últimos años se han multiplicado los mercados campesinos, se han multiplicado también otro tipo de iniciativas ahora, como los supermercados cooperativos, que intentan también, uno de los retos es cambiar de escala, porque claro, pequeños grupos de consumo que hay, ¿no?, en el País Valencià o aquí en Cataluña, que claro, llegan a esas 40 familias de turno. Pero claro, si tú quieres llegar a más personas, necesitas también crecer. Y siempre el debate es cómo crezco y no pierdo estos valores alternativos. Y aquí hay, bueno, iniciativas de supermercados alternativos en Estados Unidos, en París, ¿no?, que se han ido generando, que ahora aquí un poco se intenta aplicar este modelo, y en el País Valencià también me suena que hay modelos de supermercados alternativos también a pequeña escala, pero con esta voluntad de llegar a más personas. Y en relación a lo que comentaba Andrea de esta startup, es que es lo que decíamos antes, ¿no?, y lo que decía también Mireia, al final el capital busca encontrar beneficio en todos aquellos ámbitos que generan, pues, interés, e incluso intenta convertir en beneficio las alternativas que se generan. Y lo ecológico como alternativa se intenta convertir también en beneficio. Lo que tú decías, ¿no?, un modelo solidario o alternativo para consumir excedentes que sobra de los supermercados se intenta convertir en beneficio. Yo creo que tener esta mirada crítica nos ayuda a no perder el norte, ¿no? La mirada crítica también es una brújula para guiarnos, el feminismo es una brújula para guiarnos, la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria sí que vincula lo ecológico con lo local, con lo campesino, es una brújula para guiarnos. Creo que es positivo que cada vez más personas, pues, tengan interés en lo ecológico, como con el feminismo, pero claro, cuando el feminismo cada vez tiene más personas tienen interés en ello, cuando lo que es la manera ecologista genera interés, pues bueno, es como el Che Guevara, ¿no?, que al final la gente convierte el Che Guevara en la imagen de una camiseta. Bueno, hay que ser conscientes que esto pasa, pero esto no quita los valores que tenía el Che Guevara, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve no, es que, bueno, solo una cosilla, que justo hace poco presenté un libro que ha hecho Izaskun Chinchilla sobre la ciudad de los cuidados, y ella también tenía esta visión, ¿lo conoces? Como, Sí. bueno, una visión en la que decía que la ecología tiene que ser como más de todas, y que de alguna manera en Europa, bueno, en España especialmente, se la había apropiado el movimiento más de izquierdas, y decía de buscar como esos puntos comunes que a la derecha también le podían llamar la atención, como yo qué sé, pues una plantación masiva de árboles y tal, y ella pues, veía ahí como un camino, y yo no sé si, ¿sabes? Como tratar de que todas, bueno, estos mínimos común denominador para que consenso, para que haya como una especie de política general, no sé. Bueno, claro, yo lo que creo es que muchas veces se intentan cooptar las alternativas, y en particular creo que se intenta cooptar a veces las alternativas desde sectores políticos teóricamente de izquierdas, pero luego sus políticas de izquierdas a veces dejan un poco bastante que desear, ¿no? Y hay una cooptación de estas alternativas. Esto lo hemos visto históricamente, ha sido así, ¿no?, con los movimientos sociales alternativos,
lo hemos visto. Por un lado, se intenta cooptar o se intenta criminalizar. No sé si a los estudiantes de aquí lo del movimiento de los indignados os cae cercano o es muy lejos para vosotros. A lo mejor ya es prehistoria. Si los indignados es prehistoria, ya no te cuento con el movimiento antiglobalización, donde yo empecé el activismo. Eso ya es, bueno, es la época de los dinosaurios, ¿no? En fin. Pero bueno, cuando han surgido movimientos sociales alternativos, pues muchas veces lo que se ha hecho es intentar como desde la institución o desde los partidos políticos hegemónicos, intentar mostrar simpatías con los mismos. Pero en determinados momentos, ¿no? También cuando ha interesado se los ha criminalizado como violentos, como perroflautas, como que no tienen propuestas, etcétera, etcétera. Esto que pasa con los movimientos sociales también lo hemos visto con las alternativas. Con la agricultura ecológica esto también se ve mucho. Por un lado, hay un discurso de intentar cooptar esta alternativa y tenemos supermercados como Veritas que responden a una lógica de supermercado por que no se permite la organización sindical, por ejemplo, porque hay productos que vienen de la otra punta del mundo, etcétera, que cooptan, ¿no?, la alternativa de lo ecológico. O lo vemos también con grandes superficies como puede ser un Alcampo, un Carrefour, que tienen productos ecológicos o de comercio justo. Pero al mismo tiempo también a veces se intenta desacreditar esta alternativa. Y en los últimos años también hemos visto discursos, no sé si vosotros lo habéis leído en algún momento, que dicen, bueno, esto de lo ecológico, en realidad lo ecológico y lo convencional es lo mismo. Y hay autores que se dedican a publicar libros para desprestigiar lo que es la agricultura ecológica, diciendo que no implica mayores beneficios que lo convencional. Cuando esto es falso a nivel nutritivo, pues se ha estudiado que lo ecológico es mejor para la salud de las personas y evidentemente es mejor para el medio ambiente. No utilizar productos fitosanitarios o productos químicos de síntesis, que esto es más perjudicial para la tierra que si utilizas una dinámica agroecológica para el cultivo de los alimentos. Por lo tanto, vemos que siempre se mueve aquí. Yo creo que por un lado necesitamos movimientos sociales que presionen en la dirección de unas alternativas que sean coherentes con aquello que planteen, y aquí hay un papel del movimiento ecologista, o si hablamos del movimiento feminista, necesitamos movimientos sociales independientes del poder político institucional, por más que este poder político institucional sea afín, porque el movimiento social siempre tiene que presionar al poder, ya sea un poder más afín o no afín, para que esta alternativa se implemente. Y después tenemos que intentar pues, que desde aquellos que tienen la capacidad de generar políticas públicas, pues que estas políticas públicas respondan también a estas alternativas, pero que sean alternativas coherentes, que no se haga negocio con la misma. Si queremos un comedor escolar ecológico, queremos que ese comedor escolar ecológico pues tenga un papel importante los padres y las madres de la asociación, que pueda ser un producto que venga de un pequeño productor, que ese producto sea local. Esto sería una alternativa a aplicar por parte de la institución coherente. Lo que no nos interesa es que venga la multinacional de turno que lleva la restauración de todas las escuelas y que empieza a poner algún producto ecológico en el menú, un producto ecológico que viene de la otra punta del mundo, producido en monocultivos, y que a los monitores del comedor les paga una miseria. No sé si me explico. Una cosa es la alternativa real y la otra es la apropiación de esa alternativa, el greenwashing, ¿no?, del cual antes hablaba Andrea. Carlos. Sí, hola, bon dia, Esther, també. Volia preguntar-te, Bon dia. perquè al final, així, sobretot al sud de València i Alacant, dins de l'imaginari col·lectiu, a mi m'ha xocat molt quan has dit la xifra del 50% de població activa que treballava al sector primari als anys 50. Per exemple, els meus avis sí que treballaven al sector primari i al final les nostres generacions el que percibim és que es van deixar de treballar perquè va ser molt més rendible vendre els camps per a fer el que aquí diem pais, no? per a fer urbanitzacions, camps de golf o expandir la ciutat. Aleshores, davant d'aquesta perspectiva, qualsevol iniciativa que implique com a cert voluntarisme o cert individualisme, no? Que siguen, encara que siga formar part d'una cooperativa, no? Però al final ho ve com a ser com que té limitacions com a culturals, perquè el que ha imperat en la cosmovisió almenys del nostre context és no, doncs vens al camp de tarongers que vas a forrar-te, per dir així col·loquialment, i és molt més rendible que estar alçant-te, que estar treballant de sol a sol, no? Per dir així. Aleshores, això per un costat, no? Però sí, quina possibilitat veus tu? Perquè moltes vegades quan parlem de sobirania alimentària
sempre fent referència a imaginaris com a molt llunyanys del sud global, de camperols indígens, com podríem interpel·lar com al nostre context més proper per un costat i per l'altre costat, si demà estigués a un govern, quina seria la primera mesura que faries, diguem, de gran escala, no? Igual no parlaria tant de tractats de lliure comerç i d'aquest tipus de legislacions que tenen un impacte superfort en, per exemple, les taronges de Sud-àfrica que ven i són més barates que les taronges valencianes, però quina seria la primera mesura que prioritzaries prendre? Uau, quina responsabilitat ara aquí que em dona el Carles, no? Bueno, aquí... Aviam, varias cosas. A ver, bueno, respondo en castellán porque no sé si a lo mejor hay gente que es de Murcia por aquí que no entiende el catalán. Está bien en catalán, pero ¿Sí? hay gente que... Hay gente a lo mejor que es de Murcia y tal. Bueno, hablo, en todo caso voy a hacer la respuesta en castellano, tot i que m'agrada molt sentir-te parlar en català amb aquest accent perquè, home, és bonic. Les variants així en català que sentim de tot el territori, així que moltes gràcies per la intervenció y pel contingut també. Aleshores, sobre lo que comentabas, bueno, si estuviese en el gobierno, una de las cosas yo creo que es fundamental es garantizar el acceso a la tierra a los campesinos y en particular a todas esas nuevas generaciones de campesinos que quieren trabajar la tierra, porque hay gente joven que dice, yo quiero volver al campo, yo no quiero encerrarme en una oficina, yo quiero trabajar la tierra, quiero hacer un proyecto agroecológico, etc. Y una de las grandes dificultades es tener acceso a la tierra, porque hay mucha tierra pues, que está en manos privadas y que se utiliza muchas veces y que muchas veces está en desuso esperando eso, una nueva recualificación urbanística o esperar a hacer negocio con ella a partir de una dinámica especulativa. Entonces yo creo que es importante generar, por ejemplo, un banco público de tierras y que hubiese tierra accesible a la gente joven que la quiere trabajar, del mismo modo que decimos que no tiene sentido casas sin gente, ¿no? Que dice el movimiento de la PA, pues no tiene sentido tierra que esté en desuso sin que nadie haga uso de ella cuando hay gente que a lo mejor la querría cultivar. Aplicar un poco también esta lógica. Creo que también necesitaríamos mucho más transparencia en la cadena de comercialización del producto, es decir, leyes que prohibieran vender productos en los supermercados por debajo del precio que le cuesta producirlo al campesino. Hay también supers que lo que hacen es comprar naranjas a un precio y las venden más baratas que el precio que les ha costado para utilizarlas como gancho en el súper y luego así también presionan después al productor para que éste les venda este producto aún más barato. Este dumping se tendría que prohibir y creo que se debería de legislar con más valentía. No tiene sentido tampoco aquí vender naranjas de Sudáfrica si tenemos naranjas del País Valencià. No tiene sentido manzanas de China, y no porque sean chinas, es que no es una cuestión aquí de que queremos aquí la bandera del País Valencià, la bandera catalana, la bandera española en el producto. No se trata de eso, lo que queremos es un producto que sea local, que sea de calidad. Me refiero que, porque esto, la extrema derecha en Francia utilizó el discurso de primero la comida de casa, ¿no? Un cierto discurso chauvinista vinculado al comer local. Yo creo que hay que reivindicar el comer local desde una perspectiva de derechos, de derecho del productor de aquí, de derecho del consumidor de aquí, desde una perspectiva de derecho ambiental, ¿no? No desde una perspectiva chauvinista. Creo que esto también es importante y, por lo tanto, legislaciones más duras en relación a qué se vende, cómo se vende, qué producto se paga al campesino, cómo se ha elaborado. Y otro elemento muy importante yo haría es prohibir el cultivo de organismos modificados genéticamente de transgénicos. España, el Estado español, es uno de los países en Europa, es el país más importante de Europa donde se producen cultivos transgénicos para la comercialización. Se produce maíz transgénico en particular para las granjas de animales, cuando en otros países de Europa está prohibido la producción de transgénicos para su comercialización. En Europa, España es el paraíso de la producción transgénica y esto también se debe prohibir porque el cultivo transgénico contamina otros campos de maíz convencional. Básicamente lo que se cultiva aquí es maíz transgénico, la variante MON 810 es la mayoritaria y esto debería de prohibirse. Y sobre el cambio de imaginario colectivo, está claro, en nuestra sociedad muy pluralista, Carlas, como decías,
pero creo que se plantean también miradas alternativas y que al final también hay una situación de crisis ecológica y climática que estamos enfrentando, de las cuales la crisis alimentaria, ¿no?, de lo que hemos hablado, es la crisis del modelo agroalimentario, es una vertiente, y al final el cambio es en clave colectiva, en clave social, en clave de derechos, en clave ecologista, o no hay alternativa posible. Y la crisis del COVID-19 nos lo está mostrando claramente. Al final, o cuidamos del planeta o el planeta no cuidará de nosotros. Y puede parecer un lema, pero en realidad es así. Sin planeta Tierra no hay futuro, y sin salida colectiva no hay futuro. Y también lo estamos viendo ahora cuando hay todo el debate, ¿no?, sobre el tema de la vacuna, qué se hace, tal. Bueno, no, aquí todo el mundo, no, venga la vacuna en Europa, y qué pasa con la vacuna en los países del sur, ¿no? Allí no ha llegado nada. Y bueno, es también esta mirada colectiva que creo que es la clave. Muchas gracias. Mercès. Pues seguiríamos conversando contigo hasta el fin, pero ya llega la hora y tenemos compromisos y todo, tienes compromisos y nada, queríamos agradecerte muchísimo, muchísimas gracias y Gracias, Mercès. también a las estudiantes, a las profesoras, muchísimas gracias por este súper intensivo taller. Y Esther, te volvemos a ver esta tarde, que tenemos otro, o sea, ahora te han visto 70 estudiantes, pero luego te verán otros 70. Muy bien. Muy bien, doncs un plaer, muchísimas gracias a todos, ha estat molt agradable, y bueno, si necesitáis alguna cosa de mí, Mireia, ¿no? No me equivoco en el nombre, Mireia tiene mi email, y si no, también soy muy activa en redes sociales, así que cualquier cosa que necesitáis, allí me encontraréis. Así que un placer y un abrazo, y a seguir con esta mirada ecologista, combativa y feminista, que sin jóvenes comprometidos no hay cambio posible. Así que ahora os toca a vosotros. Total. Muchísimas gracias, Esther. Molt bé, una abraçada. Adeu. Un plaer. Adeu. Profes, os vais. Carla, es una cosa. Sí. Antes de que os vayáis, habéis hecho la grabación, me ha dicho Mariajo, ¿verdad? Sí, ahora... Se la paséis de la tarde. Sí, no te preocupes. Tenemos el grupo de WhatsApp y se lo envío por allí. Ay, merci por hablar en Valencia, que me ha preguntado ella que si podía hacer la charla en catalán, y aquí es muy común, o sea, como que hacerla en catalán. Y yo le he dicho que toda la charla no, pero que y te quería pedir a ti que le hicieses alguna pregunta en catalán, también porque me gusta escucharte, que me hace muy, o sea, como estoy muy acostumbrada a escuchar aquí todo el rato, pero allí no. Y eso, muchas gracias. Y Nada. chicos, muchísimas gracias, enhorabuena. Y no sé si, bueno, no sé si ponéis las notas. Bueno, ya hablaré con Mariajo para todo eso, pero bueno, y pena a los otros que no os he visto, pero que tenía toda una pinta preciosa, ¿vale? Muy bien. Muchas Que vaya gracias. muy bien. Buen fin de... Adiós. Adiós. Adiós.